hablar de la Atlántida, otros podemos hablar de X, Y, Z, ¿vale? Pero sin entrar en algo conspiranoico o entrar en algo así como más metafísico, ¿vale? Es un hecho, ¿vale? Que está tanto en los Vedas como en la Biblia, como en muchos textos sagrados, ¿vale? Por ejemplo, la Biblia dice, la tierra se inundó y durante 40 días solo veía agua. ¿Ok? Es algo similar al pralaya, cuando Matsya Avatar aparece y hay el pralaya, ¿vale? ¿Os acordáis? Srishti y pralaya es como creación y disolución del universo, ¿vale? Y donde los Saptarishis viajan con Matsya Avatar porque está todo inundado, ¿no? ¿Ok? Es la disolución. Entonces, diferentes cosmovisiones expresan cosas similares. Y eso pasa a nivel de macro y micro con nosotros también, ¿vale? Por ejemplo, em, si miráis un poco lo que pasa con el cambio climático, ¿vale? Podemos participar, pero en realidad es un proceso que viene del Sol, Surya, ¿vale? ¿Ok? Por ejemplo, cuando el Sol tiene explosiones, esas explosiones lo que hacen es crear una corriente como de hidrógeno y unas partículas, ¿vale? Como unos residuos de esa explosión que viajan y afectan a los polos de la Tierra. ¿Por qué? Porque son magnéticos. Las partículas van al campo electromagnético de la Tierra, polo norte y polo sur, Rahu y Ketu, ¿no? ¿Ok? ¿Os acordáis? No sé si fue en BAP 2 o fue en Gopala 1. Si vemos los hemisferios, pero fue en Gopala 1. Los hemisferios, el hemisferio norte está regido por Rahu, sur por Ketu. Yo os puse un ejemplo. En el sur hay mucho más chamanismo, ¿vale? Y la gente del hemisferio norte es mucho más mental, ¿ok? Y tiende más a patologías mentales, mucho más, ¿ok? ¿Vale? Rahu y Ketu, ¿ok? ¿Dónde están los extremos de la religión? En las cruzadas, ahora en Europa, cristianos musulmanes, ¿ok? Es extremo, esa radicalidad, más Rahu, ¿vale? ¿Ok? ¿Dónde están esas conquistas donde pierdes tu raíz? Es Ketu, es más en el hemisferio sur, ¿vale? Mirar Australia, los aborígenes y todo eso. ¿Vale? Entonces, vemos cómo manejan esas energías. Entonces dirás, ¿y eso por qué me afecta a mí individualmente? Bien, ahora lo verás, ¿vale? Entonces, cuando vemos que esa carga de residuos solares es absorbida por los nodos, vemos que Bhumi Devi, que la Tierra, está como destinada a cambiar el campo electromagnético. Cada X tiempo, ese campo electromagnético cambia. Sí o sí, ¿vale? ¿Cómo, cómo mide la ciencia eso? Con la concentración de hierro en el córtex, ¿vale? Ahora mismo, la alineación del campo electromagnético con la alineación del hierro en el córtex de la Tierra está muy desequilibrado, ¿vale? Y al menos la ciencia puede aceptar que ha habido como tres cambios muy fuertes en la Tierra, ¿vale? ¿Ok? Los tres yugas que llevamos y estamos en el cuarto. Entonces, la ciencia siempre está como un poco atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque solo está focalizada en aquello que puede llegar a concebir, en aquello que puede llegar a ver, en aquello que puede llegar como a constituir a nivel físico, ¿vale? Demostrable. Pero el Atman no es demostrable, es inconcebible, es indivisible, ¿ok? ¿Vale? Ahora,
Cuando ese campo electromagnético cambia, se debilita, ¿vale? ¿Cuándo empezó esa debilitación? Esa debilitación empezó hace 2000 años, ¿vale? ¿Ok? ¿Quién viene hace 2000 años? Cristo, Cristo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, podemos ver que en cada yuga o en cada momento o en cada cambio fuerte viene un avatar, viene como una manifestación divina que cambia ciclos, ¿vale? Que tiene mucho impacto, ¿vale? Es decir, la divinidad baja aquí con diferentes roles, para que nos entendamos, ¿vale? Y está completamente alineada con el mundo físico, con el mundo científico, pero el mundo científico no llega a eso. Ujú. ¿Cómo podemos ver el campo electromagnético se está debilitando desde hace 2000 años? ¿Vale? Y cuando se debilita, es porque las explosiones solares son más fuertes, ¿verdad? Hay más partículas, ¿vale? Y eso genera, esas partículas chocando, genera lo que se llamaba en latín aurora borealis, la aurora boreal, ¿no? Algunos la pueden llegar a ver. Se dice que cuando hay más disolución, más destrentamiento del campo electromagnético, la aurora boreal es más amplia, hay más lugares que la puedan ver. Por lo tanto, no es tan positivo, ¿vale? ¿Por qué? Hay más residuos solares, ¿ok? ¿Vale? Entonces, digamos que esas explosiones que crea la aurora boreal es, llegan también como una carga, ¿no? El Sol libera como unos iones de hidrógeno. Y eso combinado con el oxígeno, que es el elemento más presente en la Tierra, ¿vale? Genera agua. Entonces, ¿cómo podían saber los Vedas, los rishis, que Indra, el dios solar, era el dios de las tormentas, de los truenos y de las lluvias? ¿Ok? ¿Veis que cuando los sabios revelaban algo, los rishis revelaban algo, es- estaban muy en consonancia con todo lo científico y mucho más lejos, ¿ok? Mucho más lejos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del Atma Karaka, hablamos del Jiva, hablamos de toda esa parte articular donde descendemos de lo que no conocemos al ser humano, creerme que es científico, no es azar, no es adivinatorio, es científico, ¿vale? Ahora, bien, mm, ¿qué sucede cuando el campo electromagnético se distorsiona? Aumenta la energía de los nodos de Rahu y Ketu. Por lo tanto, vivimos en un momento donde la presencia o importancia de los nodos es más intensa que en otras épocas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en un campo energético, en una alquimia constante en el universo. Y acordaros, la Prakriti, la manifestación, la materia, también la ha hecho Dios. Forma parte de Brahman, ¿vale? Pero Brahma, Bhagavan, no está atado a la Prakriti. Nosotros sí, experimentamos en cuerpo, ¿vale? Entonces, cada célula humana, cada célula tiene un polo norte y un polo sur, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos dos polos electromagnéticos de la célula son los que se encargan del proceso de la información celular. Por ejemplo, cuando los astronautas salen del córtex terrestre, salen al espacio,
A partir de 7 días empiezan a perder la memoria, ¿vale? ¿Ok? Y el cuerpo se empieza a atrofiar. Es decir, envejeces mucho más. El proceso celular se jode, se desvirtúa, ¿vale? De hecho, en los primeros años, Estados Unidos y Rusia, cuando mandaban astronautas, muchas veces, aunque no lo dicen, los tenían que hacer volver. Pero cuando daban coordenadas y órdenes, la comunicación fallaba. ¿Por qué? Porque allá arriba no tenían memoria, ¿vale? Entonces, remotamente les tenían que hacer volver, ¿ok? Entonces, cuando vemos esa invisibilidad, pero real, vemos también que cuando los nodos dan alguna enfermedad, cuando dan algún proceso, es muy difícil de detectar, muy difícil, ¿vale? Porque es muy sutil, pero existe, ¿ok? El hecho de que el ojo humano no los vea no significa que no estén, ¿no? ¿Ok? Entonces, bien, ahora, ¿cómo los Vedas llegaron a saber cómo se formaban las lluvias, qué parte divina estaba vinculada? Em, es impresionante, ¿vale? Es impresionante. Ahora, hay muchos lugares que están como que demuestran que ha habido otras civilizaciones. Por ejemplo, Dwarka, el reino donde estaba Krishna, está bajo el nivel del mar, ¿vale? En Bali se encuentran como construcciones que parecen extraterrestres, pero no lo son, bajo el nivel del mar. Es decir, es un hecho físico, un hecho real, que la edad de la humanidad es mucho más y va fuera de la historia montada. Es decir, no venimos del mono, ni los blancos son mejor que los negros. Eso fue Darwin, que salió con esta teoría para que el mundo occidental fuera como superior al mundo, al continente de África. Ok. Entonces, em, si vemos toda esa carga electromagnética en nosotros y vemos que también sucede en la Tierra, es normal que hoy en día haya tanto nivel de Alzheimer, tanta ilusión, tanto maya. ¿Por qué? Porque perdemos el discernimiento, ¿vale? Forma parte de la época, forma parte del momento en el que estás aquí encarnado, ¿vale? ¿Ok? Por supuesto, o sea, hay algunas cosas que nos hacen como más accesibles a ese cambio o más despiertos en ese cambio, ¿vale? Por ejemplo, cuando Krishna dice la, la ira, el enfado, desde el engaño, ¿no? Trae la pérdida de memoria y la pérdida de memoria trae la destrucción. Y esta destrucción rompe la discriminación. Es decir, hay una pérdida de inteligencia. Entonces, uno está perdido, ¿vale? A través de la ira, a través de la ilusión, perdemos la memoria, ¿ok? Entonces, cuando entramos en una época donde vas a poder hacer un purchasing de la mujer de tus sueños y va a ser tu novia al precio de un coche, de un Mercedes-Benz, o vas a poder comprar un perro que habla en cantonés porque te sientes sola o sole en tu casa. Todo ese engaño artificial es súper peligroso porque trae directamente el olvido de lo que eres. Y os digo, para esas personas no hay que mirar ni el Atmakarak. ¿Ok? Está fuera de la ecuación. Un planeta menos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Ok? O sea, no tiene sentido. No tengo discernimiento.
¿vale? No tengo discernimiento, pierdo la memoria, tengo el olvido de lo que soy, ¿vale? Sustituyo la vida por lo artificial, ¿vale? La pérdida de memoria trae la destrucción y la discriminación, ¿vale? Destruye la inteligencia, ¿vale? ¿Ok? Entonces, es súper, súper importante saber adaptar en el momento en el que estoy, ¿vale? Porque seguramente cuando que tú pase por Purva Falguni, como dije hace 4 años, empezaréis a ver personas acompañadas por robots o algo más como al uso, ¿vale? ¿Ok? Al uso. Pero digamos que la, la divinidad no está en un microchip, que lo podemos querer imitar. Entonces, ¿por qué os digo eso? Porque va a llegar una época de mucha más confusión, de mucho más autoengaño y de mucha más desconexión, donde los nodos se desequilibran y tenéis que saber que a veces no es tan importante como estén en la carta, sino como en qué época, en qué momento, en qué contexto estás también. ¿Vale? Lo que se llama deja patra. ¿En qué época y contexto estás? ¿Vale? ¿Ok? Desha patra, perdón. ¿Vale? Eso es súper importante. Súper importante. Ahora, si tenemos a los nodos peleados en los hemisferios de la célula, ¿vale? Em, y tenemos más patologías mentales y tenemos más pérdida de memoria, tenemos más desconexión, ¿vale? Entonces, si tenemos todo eso, es súper importante que podáis en vuestras consultas o en vuestro trabajo interior conectar bien con el alma, con el Atma Karaka. Esa alineación de Jiva y Atma es súper importante porque es como el áncora que va a hacer que podáis pasar ese tiempo mejor, ¿vale? Por ejemplo, si veis este campo electromagnético que está tanto dentro como fuera, corta la vida, ¿vale? Antes vivíamos más. Como se dice, ¿no? El Bhagavatam indica que Vedavyasa descubrió a Krishna, no, Parashara, dijo que vendría un avatar, ¿vale? 150 años antes, ¿vale? Y Vyasa escribió el Bhagavatam, ¿vale? Muchos años también, ¿vale? Entonces, es importante que veamos que esa conexión puede fallar a veces ahora y que esa longevidad que teníamos antes también equivalía a la vida. No solo a la vida del cuerpo, a la vida de las cosas, al concepto más pleno de luz versus oscuridad. Y este cambio electromagnético está haciendo que vivamos menos y que haya más causa de muerte y más número de renacimientos. Es decir, la gente tiene que salir antes y volver antes. Está todo más comprimido. ¿Ok? Por supuesto, ha habido emperadores, ha habido dictadores que han matado un montón. Hubo uno en África y Mao Zedong que mataron más del doble de Hitler. Hitler se le pone como lo peor y no fue lo peor. Hubo algo mucho peor. Por 2 veces, en África y en China, ¿vale? En Asia. ¿Ok? Entonces, a veces hay como reajustes, pero tenemos que estar preparados en que en los tiempos que vienen
es muy difícil encontrar como normalidad. Lo que normalidad, inteligencia, ¿vale? Y a veces veréis personas con planetas bien colocados, y esos planetas bien colocados van a fallar, fallarán en la inteligencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en un cambio, o sea, vamos hacia Pralaya, ¿vale? Es decir, el campo electromagnético está más desfasado, ¿vale? ¿Ok? Entonces, las posiciones planetarias son parecidas, es decir, cada 12 años Júpiter da la vuelta al cinturón zodiacal, ¿no? Eso es igual ahora que hace 60 años, que hace 300 años, ¿vale? Ok. Entonces, el significado cambia, el contexto cambia. Deja patra, ¿vale? O sea, recordaros de este concepto, ¿vale? Entonces, digamos...